os voy a presentar los 13 libros más especiales de mi colección personal. ¿A dónde acudes tú cuando necesitas de inspiración? Todo el mundo la busca por internet, pero ¿y si te digo que muchas de mis ideas no vienen de las redes, sino de 13 libros físicos que tengo aquí conmigo? A lo largo de más de 18 años como diseñador gráfico, he aprendido que contar con una buena colección de libros ligados a tu profesión puede salvarte en más de una ocasión y contribuir enormemente a elevar la calidad de tu trabajo. Vas a conocer libros de logos, tipografía, lettering, color, packaging e ilustración. Todo en un mismo vídeo. Este es el primer libro que quería enseñaros, Big Type, publicado por Counterprint. Y es que muchos de los proyectos que os he mostrado como ejemplo en mis vídeos los descubrí gracias a este tomo. Es una auténtica joya, porque reúne campañas e identidades en las que la tipografía pasa de ser un elemento secundario a convertirse en la verdadera protagonista. El libro te muestra piezas visualmente muy potentes, pero si investigas por tu cuenta cada proyecto, puedes aprender a aplicar la tipografía con fines parecidos. Aunque yo suelo trabajar más con sistemas gráficos completos que en puramente tipográficos, he recurrido mucho a este libro cuando necesitaba que la tipografía liderase la comunicación. Por aquí te dejo también un enlace a mi lista de tipografía en YouTube, por si quieres evitar errores, aprender a combinarlas o a seleccionar las más apropiadas para tus proyectos. Vamos con Mascot, otro libro publicado también por Counterprint, pero que en este caso explora cómo las mascotas de marca pueden ser también la voz principal de un proyecto cuando se diseñan con intención, y no como un guiño simpático. El libro recopila varios ejemplos de identidades muy actuales, y donde los personajes se convierten en auténticos embajadores visuales. Y resulta muy interesante comprobar cómo cada mascota se integra dentro del sistema gráfico sin eclipsar a la marca. Su rol, estilo y límites están muy definidos, reforzando la identidad en lugar de dispersarla. Otro libro de mi colección que también relaciona la ilustración con el branding es Drawing Attention, publicado por Wiktionary. A diferencia del anterior, este libro reúne casos y campañas donde el trazo y el estilo de las ilustraciones construyen un lenguaje visual muy sólido. Muestra ejemplos muy buenos y frescos, y hay personajes, escenas y objetos que se rigen por las mismas reglas gráficas, creando sistemas bastante complejos. Aunque me considero más diseñador que ilustrador, a mí me ha tocado recurrir a este libro cuando me he topado con un proyecto necesitado de ilustración. Y es que no solo es una guía estupenda para consultar diferentes estilos, también me ha ayudado a entender cómo estructurar todo para que la ilustración se integre bien en la marca y no luzca como algo ajeno. Y vamos con uno de mis libros favoritos, Juice Chronicle, un archivo japonés que recopila más de 700 etiquetas y envases de zumo y refrescos. Es un auténtico viaje visual, porque podemos conocer cómo han evolucionado las marcas y sus envases desde 1907. Contiene muchas ilustraciones, tipografías artesanales y un tratamiento del color muy divertido. Y aunque no lo creas, siento que es perfecto para inspirar proyectos actuales. Es una referencia o regalo genial para cualquier diseñador especializado en packaging o que, como yo, se sienta muy atraído por la cultura japonesa. Y de este libro seguro que habéis oído hablar en vuestras redes sociales. Un diccionario de combinaciones de color de Sanzo Wada. Yo lo conocí hace ya casi 3 años y tuve que hacerme con él. Es un libro muy pequeño y muy simple que reúne una selección de casi 350 paletas de color, cuidadosamente seleccionadas por su autor, de quien podríamos decir que fue pionero en el concepto de combinaciones de color, ya que el libro se publicó alrededor de 1933. Lo más valioso de este pequeño libro es cómo nos enseña a combinar colores con propósito y armonía. Cada combinación está pensada para transmitir una sensación concreta, un recurso estupendo al que recurrir cuando necesitas inspiración para definir tus paletas de color. El libro cuenta con un segundo tomo, no tan conocido y del mismo autor. Si estás buscando cómo aprender a crear tus propias paletas de color, cuento también con un vídeo para ello. Te lo dejo por aquí. Dame apenas un minuto para hablarte de Monotype Fonts. Con más de 250.000 fuentes, de 2.000 fundiciones tipográficas, Monotype Fonts es una plataforma en la nube que te permite explorar, gestionar y sincronizar tipografías directamente con Figma, Adobe y otros programas. Y lo mejor, hacen uso también de la inteligencia artificial. Gracias a ella, puedes encontrar fuentes similares a la que buscas, emparejar tipografías de forma automática
o filtrar por estilos, idiomas o incluso glifos específicos. Todo asistido por IA, una herramienta pensada para diseñadores, pequeños equipos, agencias creativas u organizaciones internacionales que busquen eficiencia sin sacrificar creatividad. Si trabajas en diseño de forma profesional, Monotype Fonts no solo te ahorra horas, te ayuda a tomar decisiones creativas más rápido y con más confianza. Tienes el enlace en la descripción. Gracias a Monotype por apoyar a este canal. Vamos con otra pequeña joya. Se trata de Soviet Logos, un recopilatorio de 360 logos diseñados en la antigua Unión Soviética, desde 1962 hasta un poco antes de su colapso en el 91. En la Unión, el Estado controlaba todos los aspectos de la producción y al no haber competencia, los logos no eran tan necesarios. Sin embargo, los diseñadores soviéticos diseñaron cientos de ellos y resolvían todo con formas geométricas y un uso magistral del espacio negativo. Gracias a Rokas Sutkaitis, un diseñador gráfico lituano que ha dedicado años a encontrar y redibujar estos símbolos, podemos explorar un poco más de cerca esta historia. Me encanta este libro porque contiene ejemplos fantásticos de diseño funcional, directo y sorprendentemente moderno que bien podrían inspirarnos hoy. Gracias a Rokas, puedes acceder a una gran parte de la colección de logos directamente desde otra red social. Te dejo el enlace abajo en la descripción por si te quieres animar a explorar. El siguiente que quiero enseñaros es Monogramas modernos de Kiyoshi Takahashi, una auténtica fuente de inspiración de los años 80, con más de 1300 ejemplos de monogramas, todos organizados de una forma muy clara. Es un libro muy práctico porque nos muestra todas las formas en que pueden entrelazarse las letras, pero manteniendo al mismo tiempo claridad y equilibrio. Y lo que más me gusta del libro es que no se queda en la inspiración visual. Gracias a sus ejemplos, puedes llegar a entender las reglas de grosor, proporción y ritmo fundamentales para que un monograma funcione. Yo mismo he recurrido a él varias veces en mis proyectos profesionales, o por ejemplo cuando necesité realizar el monograma para este canal o para mi portfolio. Por cierto, si estás buscando aprender un poco más sobre los monogramas, no te pierdas el vídeo que te dejo por aquí. Seguimos con libros de logos donde no he querido dejar fuera a American Trademark Designs de Barbara Baer-Capitman. Este simple libro contiene más de 700 logos diseñados en Estados Unidos a mediados del siglo pasado y está plagado de ejemplos sencillos pero muy funcionales que seguirían viéndose muy bien a día de hoy. Te ayuda también a comprender que no hace falta complicarse mucho para que un diseño sea potente. Como un recordatorio de que si un logo funciona reducido y sin color, ya tienes la mitad del trabajo hecho. En el vídeo que te dejo por aquí, te presento las 7 claves del diseño de logos. Ahora viene un tocho importante y que seguro que más de uno tiene, Logo Modernism, de James Muller, publicado por Taschen. Este pedazo de libro reúne cerca de 6.000 logos diseñados entre 1940 y 1980, todos organizados por estilos geométricos, efectos visuales o tipografía. Gracias al libro, conocemos muy buenos ejemplos de logos de formas simples, pero funcionando con muchísima fuerza. Es una pasada. Y si te interesa ir un paso atrás en el tiempo, existe otro libro, Logo Beginnings, con ejemplos de sellos y logos mucho más clásicos. También, por si no lo sabías, Taschen ha sacado una edición conjunta hace muy poco, que reúne ambos libros en un solo volumen y a un precio mucho más económico. ¿Debería hacerme con uno? Quizás me lo piense. Marcas y símbolos del mundo, volumen 2 de Yasaburo Kuwayama, es otro clásico de mi colección bastante especial. Reúne muchos símbolos y logos y como el libro de Taschen los clasifica por tipografía, forma o sector. Otra fuente excepcional para entender cómo se construían marcas sólidas mucho antes de que existiera el software que tenemos hoy. Además, cuento con otros libros del mismo autor, pero dedicados solo a pictogramas, que muestran sistemas completos de señalética pensados para entenderse de un solo vistazo. Estos también me han servido cuando me ha tocado diseñar símbolos o pictogramas propios. Y este es un libro muy divertido y original. Si te gusta el lettering y la caligrafía, tienes que conocer a House Industries. Este es su libro, El proceso es la inspiración, que muestra cómo este estudio tipográfico convierte su propio proceso creativo en parte del resultado final. De hecho, cuenta con un prólogo escrito por JJ Abrams, lo que ya te da una idea del impacto cultural que tiene House Industries fuera y dentro del mundo de la tipografía. El estudio
En lugar de diseñar directamente en pantalla, experimenta con madera, metal, cerámica o serigrafía y luego lleva esas ideas al mundo digital. Y me gusta ver cómo cada fuente tipográfica o proyecto nace jugando con materiales reales, con ensayos y hasta con errores incluidos. Un buen recordatorio de que vale la pena ensuciarse un poco las manos antes de abrir Illustrator, probar a maquetar físicamente o crear algo manual para que el diseño tenga más personalidad. Y si hablamos de proyectos originales, el caso de Sunday Sons de Tad Carpenter no te va a dejar indiferente. Este libro nace de una rutina muy admirable, y es que su autor cada domingo sacó tiempo para diseñar, ilustrar o dar forma a un shot diferente. No importaba si estaba ocupado o sin ideas, el autor mantuvo su compromiso semana tras semana, y el resultado es una colección fantástica de soles de diferentes estilos y formas. Y a través del libro de Tad, aprendemos cómo la constancia puede dar forma a un estilo propio y muy reconocible. Me gusta porque demuestra que no hay que esperar a que llegue la inspiración. Basta con fijarse un pequeño reto y cumplirlo para conocer cómo puede evolucionar tu trabajo. Y así hemos llegado al último libro del vídeo, que lo he reservado para Pretty Much Everything de Aaron Draplin. Este libro realmente es como una ventana donde nos asomamos al taller de uno de los diseñadores gráficos más carismáticos de hoy y que cuenta además con un trabajo súper interesante. El estilo de Aaron Draplin se caracteriza mucho por el uso de líneas gruesas, el flat design y el Pantone Orange 021, su color más recurrido para el diseño de los artículos de merchandising de su propio estudio. El libro mezcla proyectos, anécdotas y montones de ejemplos reales, desde logos e ilustraciones hasta pegatinas y objetos personales que Draplin ha ido guardando. Llegas a apreciar que el autor siente un amor enorme por el archivo y la cultura visual de Estados Unidos. Una divertida experiencia que yo disfruté mucho leyendo cuando me lo regalaron. ¿Qué te han parecido? Son libros a los que les tengo mucho cariño y que uso a diario como fuente de inspiración. He dejado abajo en la descripción algunos enlaces con los libros que aún están disponibles. Pero si sois como yo, os animaría a revisar también en las plataformas de segunda mano. La mayor parte de los ejemplares que acabas de ver los he conseguido por ahí. Espero que te haya gustado ver un poco más de cerca mi colección. ¿Conocías alguno de los libros que te acabo de mostrar? No te cortes y menciónamelo en los comentarios. Me va a hacer ilusión leerte. Si te ha gustado este vídeo, dale like. Y recuerda, si quieres seguir viendo vídeos sobre diseño gráfico, no olvides suscribirte a mi canal o a mi newsletter y pulsar sobre la campanita para que YouTube te avise cuando saque nuevo vídeo. Muy pronto, más contenido. Bye.